Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono. Este episodio es un tanto especial, veréis que tiene una duración un tanto más larga de lo habitual, o de la que os tengo acostumbrados, y es que he decidido hacer un pequeño experimento interactivo. Como muchos sabréis, desde Podcasteros llevan ya unos cuantos años lanzando una encuesta llamada Encuesta Pod, en la que invitan a todos los oyentes de habla hispana para conocer en profundidad cómo es el oyente medio de podcast en castellano o en español. Pues bien, he decidido rellenar dicha encuesta y hacerlo grabando mis respuestas para invitaros a rellenarla junto a mí, aunque eso sí, espero y deseo sobre todo no influir en vuestras respuestas, es simplemente para hacer un episodio un poquito más interactivo. Así que iros preparando, poneros cómodos, que voy a daros un par de minutos para que os preparéis, para que cojáis el cargador si tenéis poca batería en vuestros teléfonos móviles, o para que encendáis vuestras tablets o portátiles si queréis hacerlo allí, no sé, si queréis prepararos un té o un café, ¿ya lo tenéis todo? Si estáis preparados... No, veo que por allí todavía falta gente al fondo. Nada, vamos a hacer un poquito de tiempo mientras se preparan. Para los que no estéis suscritos a este podcast y sea la primera vez que lo escucháis, por favor, suscribiros, que al otro lado del micrófono, aquí, podréis encontrar noticias, eventos, curiosidades, herramientas, recomendaciones e incluso clases de historia sobre el podcasting. Todo relacionado con el podcast o el metapodcasting. A ver, no, ¿estamos todos? No, todavía no, me piden un poquito más de tiempo por allí, por aquella zona. Bueno, si no queréis perderos ninguno de los enlaces que comparto cada día, podéis entrar al canal de Telegram del podcast a través de t.me/al otro lado del micrófono. Y si queréis apoyarlo, también podéis entrar en mi perfil de Ko-fi, en jorgemarinieto.com/café. Allí podréis apoyarlo y encima entrar en sorteos relacionados con el podcasting. A ver... Venga, sí, ahora sí que sí, venga, ir entrando en el enlace que os he dejado en las notas de este episodio o directamente en encuestapod.com, que empezamos ahora mismo. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos en Encuesta Pod 2021, un estudio colaborativo para conocer a la audiencia de podcast en español. ¿Qué es Encuesta Pod? Encuesta Pod es una encuesta colaborativa organizada por podcasteros que tiene como objetivo recolectar datos de consumo de podcast de audiencias hispanohablantes. La información y los estudios de mercado sobre el podcast en español son muy escasos y limitados. Es por esto que en 2017 decidimos lanzar este proyecto, que ya tuvo otra edición en 2019 y ahora regresa para descubrir cómo evolucionó la industria en los últimos 2 años. ¿Por qué colaborativa? La Encuesta Pod es colaborativa porque creemos en la idea de que juntos podemos lograr mucho más, especialmente si queremos ver crecer este medio que tanto amamos. Estamos seguros de que colaborando entre todos lograremos llegar a más oyentes y obtener un mayor conocimiento de las audiencias a nivel regional. Pues vamos a contestar a esta encuesta y lo voy a hacer en directo con todos vosotros para que veamos a ver cuánto tardamos, porque según dice la primera pantalla de la Encuesta Pod 2021, dice que nos tomará entre 10 o 15 minutos contestar la encuesta. Todas las respuestas son anónimas. Bueno, en mi caso no, porque la voy a compartir con todos vosotros, y que ingresemos en encuestapod.com si queremos conocer más sobre el proyecto. Pues venga, comenzar encuesta. Primero queremos conocer un poco sobre ti. ¿Escuchaste al menos un episodio de un podcast en el último mes? En el último mes y en el último día, sí. Aceptar. ¿Cuál es tu género? Hombre, mujer, no binario, prefiero no decirlo, otro. ¿Hombre? ¿Cuál es tu edad? Ya empezamos con las preguntas comprometidas. 37. ¿En qué país naciste? En España. Me vais a disculpar hoy si hay ruido de teclas, de clics, etcétera, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué país vives? También en España. Emiratos Árabes, no, España. Genial, ahora sí, a conocer sobre tu experiencia escuchando podcast. ¿En qué año comenzaste a escuchar podcast? Últimamente dudo entre 2008-2009, pero bueno, vamos a poner 2009. ¿En qué idioma escuchas podcast? ¿En español? ¿Puedo elegir más de uno? No, en español solo. Me atrevería con el inglés, pero no, vamos a ser sinceros. Durante el último mes, ¿qué temáticas fueron las que más escuchaste en podcast? Música, crímenes reales, aprendizaje de idioma, vamos a poner ocio, juegos, hobbies, tecnología, cine y televisión, investigación periodística, comedia y humor, sí, noticias...
Uy, me ha salido un aviso. Ah, no, vale. Si bajas te aparece arriba la pregunta. Salud y vida sana también. Ficción y infantiles también con mi hija. Venga, vamos al siguiente. ¿Qué formatos de podcast son tus favoritos? Audioficción, actualidad, noticias, entrevista, crónica periodística, charla, plática, variedades. Y puedo elegir otro, magazine y narrativo documental. ¿Cuáles son tus temáticas de podcast favoritas? Venga, pues ciencia y humor, ocio. Vamos a poner tecnología, ficción y venga, investigación periodística. ¿Para qué escuchas podcast? Para inspirarme, sí. Para tener una compañía, sí. Para distraerme, sí. Para entretenerme, sí. Para aprender cosas nuevas, sí. Para relajarme, sí. Para estar al tanto de las últimas noticias, sí. Todo, completo. Cuando escuchas un podcast donde el acento es muy distinto al tuyo, te molesta, te da igual, te resulta más interesante. Nunca escuché un podcast con acento distinto al mío. Pues sinceramente me da igual. ¿Qué dispositivo utilizas más para escuchar podcast? ¿La computadora de escritorio, tu portátil, teléfono, tablet, parlante inteligente, que es un altavoz inteligente? No, en mi caso teléfono. Según tu opinión, ¿qué duración ideal debe tener un episodio de un podcast? Aquí no vale poner más de una, creo yo. Así que voy a decir... la verdad que a mí me da un poco igual. Soy un poco... Venga, voy a poner entre 1 y 2 horas. Al momento de decidir qué podcast escuchar, ¿tienes en cuenta su duración? No. La mayoría de las veces que escuchas podcast, ¿qué actividades realizas? Paseo a mi mascota, no tengo. Bueno, tengo peces, pero no los puedo pasear. Descanso, sí. Trabajo, no. Bueno, realmente sí, porque trabajo escuchando podcast, pero creo que no cuenta. Conduciendo, sí. Viajar en transporte público, sí. Solo escucho podcast sin hacer otra cosa, no. Realizando tareas del hogar, sí. Caminando, sí. Cocinando, sí. Haciendo las compras, sí. Haciendo ejercicio físico, sí. Pues menos paseando a mi mascota, que no tengo. Trabajando, que no puedo. Y solo escucho podcast sin hacer otra cosa, todas las demás. Habitualmente, ¿cuándo escuchas más podcast? Por la mañana de 6 a 9, a la mañana de 9 a 12, a mediodía de 12 a 2, de la tarde... Es que aquí yo no tengo menos en la madrugada. A ver, ¿puedo contestar más de una? Me la jugaré. Qué nervios. Venga, voy a poner a la mañana de 6 a 9 porque camino al trabajo siempre escucho podcast y mientras preparo a la familia por la mañana también. ¿Puedo contestar más de una? Oh, qué pena, no puedo. ¿Cuántos episodios de podcast has escuchado la última semana? Más de 11. Porque no puedo poner más de 20, pero... ¿Cuántas horas de podcast has escuchado en la última semana? Más de 11 también. Seguro, vamos. Desde la pandemia de COVID-19, ¿consideras que tu consumo de podcast aumentó, disminuyó, se mantuvo igual? Pues... A ver, es que por un lado estaba cohibido en casa, pero al tener a la niña también tenía más tiempo... Y luego comenzamos a salir y tuve que salir solo porque no podía salir con mis hijas. Se mantuvo igual. ¿Aceleras a veces la velocidad de reproductor de un podcast para escuchar más rápido? No. ¡Sacrilegio! En las aplicaciones de escucha de podcast existen opciones para seguir o suscribirte a un podcast y recibir una notificación cada vez que se publica un nuevo episodio. ¿Actualmente has usado esta opción con algún podcast? No. Lo configuro para ver si quiero que se descargue automáticamente o no, pero no para que me avise. Habitualmente, ¿cómo escuchas un episodio? ¿De forma continuada? ¿De forma fragmentada en un mismo día? ¿De forma fragmentada durante distintos días? Normalmente, como suelen ser largos, de forma fragmentada en un mismo día. Cuando escuchas podcast, habitualmente lo haces vía streaming, presionas el play o descargas el episodio antes de escuchar. No, siempre descargo. ¿Tu plan de datos es una limitación para escuchar podcast? No. Bueno, por suerte no lo pago yo, lo paga la empresa, pero no. ¿En el último mes escuchaste podcast junto a niños? Sí, me encanta esta pregunta. Muy buena pregunta, podcasteros. ¿Cuál es tu vínculo con los niños? ¿Tengo hijos, alumnos, otro familiar? No tengo hijos. ¿Puedo poner más de otro? No, hombre, tengo hijos, alumnos no tengo, otro familiar sí, pero apenas no tengo mucha relación con mis otros familiares, no, hijos. ¿Qué edades tienen los niños? Aquí tengo varios, a ver.
Esto es información que no me gustaría decir en público, muchos lo sabéis, pero no la voy a decir. Los niños, ¿cuántos días a la semana escuchan podcast habitualmente? Pues estoy acostumbrando a mi hija y yo diría que mínimo, aunque por las noches últimamente casi siempre, pero bueno, vamos a ser sinceros, no todos los días, vamos a poner entre 3 y 4 días, venga, 4, vamos a subirle la media a esto. Los niños, ¿cómo escuchan los episodios más habitualmente? ¿Solos, acompañados por otros niños, acompañados por adultos? Pues 50-50, porque por las mañanas cuando vamos a su colegio lo escucha conmigo, pero por la noche ya los escucha sola. Pero bueno, voy a poner acompañados por adulto, que me gusta más esa respuesta para que aparezca. Además de podcast, en el último mes escuchaste radio en vivo, música o vídeos de YouTube, música o vídeos en YouTube, aplicaciones para meditar, audiolibros, música en aplicaciones de audio, seguro, radio en vivo nada. ¿Cómo descubres nuevos podcasts? Anuncios publicitarios, motores de búsqueda, redes sociales, recomendaciones de amigos, medios especializados en podcast, recomendaciones en otros podcasts, plataformas de podcast, medios tradicionales. Pues vamos a ver. Anuncios publicitarios no, motores de búsqueda sí, porque últimamente tengo que buscar para el hilo de Twitter, para mi lunes podcastero. Por cierto, falta aquí la opción de al otro lado del micrófono, lunes podcastero o el mega hilo de recomendaciones de EOB. ¿Por qué no está? Bueno, no. Redes sociales sí, recomendaciones de amigos sí, medios especializados en podcast sí, podríamos meter ahí al otro lado del micrófono. Recomendaciones en otros podcasts sí, también podríamos meter ahí. Plataformas de podcast, sugerencias de... No me suelo fiar mucho de las sugerencias de las propias aplicaciones. Venga, 5 respuestas de 8, no está mal. ¿Cuáles de estas aplicaciones móviles utilizas principalmente para escuchar podcast? TuneIn, Google Podcast, otras aplicaciones de podcast, Pocket Cast, Podcast Addict, Overcast, Podimo, Spotify, iVoox, Amazon Music, YouTube. No utilizo ninguna aplicación, Audible, Apple Podcast. Normalmente, Pocket Cast, que aparece aquí, Podimo, Spotify, iVoox, Google Podcast... Y bueno, TuneIn por el trabajo, Audible, Apple Podcast... No, venga, me quedo con esas 5. Cuando el podcast que escuchas tiene una versión visual, por ejemplo, está acompañado de un vídeo en vivo o una animación, ¿cuál preferís? ¿O cuál prefieres? ¿Versión audiovisual, audio más imágenes, versión solo el audio? Versión solo el audio. Si tiene contenido visual, lo veo un poquito, pero enseguida pongo por el chat o dejo un mensaje. Os escucho un podcast, gracias. Cuando escuchas un podcast y te encuentras con un aviso publicitario, ¿qué tan probable es que tú... Continúa. Escuches, no adelantes el aviso publicitario? Muy probable, bastante probable, algo probable, poco probable, nada probable. Que escuche y que no adelante. Es bastante probable que lo escuche, sobre todo si está integrado dentro del contenido o por el propio podcaster. ¿Recuerdes el nombre del anunciante? Bastante probable también. Sí. Recuerdo, por ejemplo, Briñate, siempre en tu hogar. Patrocinado por Gravina 82. ¿Te lleves una imagen positiva del anunciante? Sí, los anunciantes que colaboran con podcast y que lo hacen bien integrado me resultan muy atractivos. Por cierto, busco patrocinador para el otro lado del micrófono. Visites el sitio web del anunciante. Bueno, si ya me gusta algo el producto, pues sí, suelo investigar, pero bueno, vamos a contestar algo probable, mitad. ¿Compres el producto del anunciante? Pues vuelvo a repetir, si el podcaster es de confianza y el producto me interesa, pues sí, es probable que lo compre, algo probable. ¿Considera realizar un pago a donación a un podcast favorito? Sí, ya lo he hecho. ¿Pagarías un servicio de suscripción como Netflix para escuchar podcasts exclusivos? Pagaría, hombre, sí llegaría a pagar. No lo suelo hacer habitualmente porque pago a podcast directamente, no por suscripciones, pero bueno, sí, alguna vez... Lo he hecho, pocas, pero sí. ¿Cuánto pagarías por esta suscripción por mes expresado en dólares estadounidenses? Por suscripciones a varios podcasts, entiendo. Yo creo que 4 euritos me parece una cantidad bastante razonable. Podría pagar 5, pero también ya a partir de los 5, los 4,50, 5, me parece buena cantidad. ¿Producís podcast? ¿Produces podcast? Sí. Increíble, muchas gracias por este esfuerzo. Finalmente queremos preguntarte sobre tus hábitos de consumo por fuera del podcast. Esto podría ayudar a podcasteros a atraer patrocinadores, crear más y mejor contenido. Entonces, 1000 gracias de antemano por esta información y te recordamos que esta encuesta es 100% anónima. Hasta ahora. ¿Qué forma de transporte utilizas con mayor frecuencia? Pues entre transporte público y automóvil. A ver, ¿puedo contestar más de uno? Uy, qué nervios. Venga, vamos a poner... tren, venga. ¿Puedo poner? No, pues solo puedo poner una. Actualmente, ¿qué duración tiene tu trayecto a la escuela o al trabajo? 1 horita. 1 hora, no tengo 1 hora.
Venga, entre hora y media, porque hay veces que pierdo algún tren y es más de una hora. ¿Cuál es el mayor nivel de educación que has completado? Estos son datos que no debería decir en público. Vamos a ver si está la opción. Sí, aquí está. Uy, casi le doy a la siguiente. ¿Cuál de estas opciones describe mejor tu situación laboral? Empleado a tiempo completo, al menos 35 horas a la semana, no, y más, de 35 horas a la semana. ¿Tienes suscripción a algún servicio de vídeo o música bajo demanda? Sí. Elige tantas opciones como desees. Disney Plus, Spotify, Netflix, Amazon Prime. Ya está. Otro. Escribe la respuesta. No, pues no quiero suscribirla. Ya está. ¿Qué redes sociales o plataformas utilizas más frecuentemente? Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Telegram, Twitch. No, Twitch no. Me falta. ¿Cuál me falta? Me falta. Facebook. No. Estas 5 están bien. ¿Tienes un altavoz inteligente? Sí. ¿Qué medio de altavoz inteligente tienes? Amazon Echo. ¿Qué sistema operativo tienes en tu smartphone? Android. ¿Qué red de datos utilizas en tu dispositivo móvil? Pues entre Wi-Fi y 4G. Bueno, voy a coger 4G. Ahora ya sí. Muchísimas gracias por completar la encuesta. Es un gran aporte para el crecimiento del podcast de habla hispana. Si conoces a más oyentes de podcast, envíales la encuesta para que también la completen y así ayudarnos a que seamos muchos más. Utiliza el hashtag encuestapod2021 y cuéntale a tus amigos y amigas oyentes de podcast sobre la encuesta. Y aquí la puedo compartir. Voy a volver a mi sistema de grabación y justo acabo de tardar los 14 minutos. Bueno, pues 14 minutos es lo que he tardado en grabar la encuesta. Imagino que con la intro y la outro de este podcast se quedará en 15 minutos. Perdón, me he pasado un poquito de la duración habitual, pero ha sido un placer rellenar la encuesta junto a todos vosotros. Espero que por favor vosotros perdáis estos 15 minutos de vuestra vida para que desde Podcasteros conozcan mejor cómo es el oyente de media en el ámbito del habla hispana. Pues oye, muchas gracias por acompañarme en este episodio interactivo. Ha sido todo un placer y la verdad que me ha gustado mucho hacerlo. Creo que voy a utilizar este formato, esta técnica en más de una ocasión. Voy a ver qué me invento, qué más jueguecitos podcastiles podemos hacer para utilizarlo en una futura ocasión. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Pero antes del lunes, 2 cositas. No olvidéis entrar en el Telegram del podcast a través de t.me/al otro lado del micrófono para votar allí vuestro capítulo favorito de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Y el domingo os espero en los debates o en las mesas redondas que organizo a través de mi cuenta de Twitter, @eov, a través de sus salas de audio, en los famosos Twitter Spaces. Esta semana os propongo la siguiente pregunta. ¿Qué herramientas o qué novedades le pediríais a las plataformas de podcasting que todavía no las tienen? Está dirigido tanto para oyentes como para podcasters. Pero bueno, nos vemos allí este domingo día 17 de mayo a las 5 de la tarde, hora española. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.